Las guerras, al revés de lo que dice un viejo refrán, son muy malas para la economía. No hay ninguna guerra que sea buena. La guerra siempre es destructiva en términos de vidas, en términos de recursos, y si afinamos el punto de vista liberal, las guerras además son malas para la libertad, porque lo que hacen es consolidar la necesidad de que haya un poder político que al menos te defienda. O sea que si se desata una guerra allí, los efectos serán negativos en estos tres campos. Y lo único que podemos consolarnos es pensar que las grandes guerras, las grandes matanzas de decenas de millones de personas ya no se hacen más desde el año 1945. Y sospechamos, lo hemos dicho Juan Ramón Rayo y yo en nuestro libro El liberalismo no es pecado, sospechamos que a lo mejor es porque los propios estados se dieron cuenta de que ese tipo de guerras deslegitiman su propio poder. Las políticas económicas en general tienen un ingrediente de insostenibilidad. Y si lo tienen en Occidente, pues también lo tienen en Oriente. O sea que se puede hablar de que haya una burbuja, por ejemplo, en China, y que hay problemas, por ejemplo, de insostenibilidad del tipo de cambio en América Latina, etc. Ahora bien, esto dicho, yo creo que el fenómeno más importante que hemos vivido en la economía mundial las últimas décadas es el despegue de China y de India. Digamos, son países muy grandes y muy poblados y que han tenido unas tasas de crecimiento muy elevadas. Entonces, si se me dice, ¿esto puede mantenerse indefinidamente? Pues seguramente no, pero tampoco podemos prever con seguridad de que se vaya otra vez a volver al pasado o que se recuperen instituciones medievales atrasadas o lo que sea. Yo creo que ahí podemos confiar en que haya crecimiento, como también podemos confiarlo en otras dos regiones de las que se habla algo menos. Una es mi continente natal. América Latina hace 30 o 40 años pues era prácticamente un bloque petrificado de políticas económicas malas. Y ahora, pues sí, que está Venezuela que está muy mal, Argentina que está muy mal, pero hay otros países que están bastante bien, o relativamente bien. Y el otro continente es África, claro, que era el continente de la miseria, y vemos en ese continente también que despuntan economías que están saliendo gradualmente de la pobreza. La muerte de Chávez es un golpe para el populismo en América Latina, esto no cabe la menor duda, ¿no? Probablemente hay que combinarlo con otro fenómeno económico también, que son los recursos. Sí, Venezuela financió el populismo y estos fueron muchos millones de dólares gastados en su propio país para construir una red clientelar y para avalar a gobiernos populistas afines, Ecuador, Bolivia, Argentina. Entonces, en la medida en que el populismo tiene malos resultados económicos siempre, y en la medida en que pierde un referente tan carismático como era Chávez, podemos decir que el impacto del populismo bolivariano puede verse resentido. Hay que añadir una cosa más. Es muy raro que el populismo perdure durante décadas asimilado a un régimen. De hecho, yo conozco un solo caso, que es el peronismo. El peronismo en la Argentina subsiste todavía desde el año 1946, que es cuando Perón gana por primera vez las elecciones. Es verdad que cambió de cara y peronismo ahora significa cualquier cosa, desde Menem hasta Kirchner. Pero se mantiene el populismo asociado a una etiqueta política. Esto es un fenómeno muy raro. Todo indica que los elementos de insostenibilidad se están agravando en el caso de la economía argentina. Y esto no solo por, digamos, el mantenimiento, pero no subida de los precios de las materias primas, que son cruciales para la economía del país, sino también por los errores de la propia política económica, que lo que hizo fue, como todo populismo, intentar conseguir resultados inmediatos sobre la base de redistribuir la renta. Esto lo puedes hacer con relativa facilidad si te sube el precio del petróleo, como en Venezuela, o te sube el precio de la soja, como en la Argentina. En el momento que esto empieza a fallar, el propio esquema se rompe y por eso las autoridades tienen que reprimir la economía.
en algunos casos de manera inescrupulosa y hasta fantástica, que es despidiendo a la persona que hacía el índice de inflación e inventándose un índice nuevo que todo el mundo sabe que es mentira. Todo esto huele a inestabilidad. Si queremos tomar el ejemplo más clásico, más famoso, pero también más útil, cuando uno viaja desde un país desarrollado a un país subdesarrollado y los precios en ese país le parecen altos, le parecen caros, esto es una señal indefectible de que hay una crisis en el horizonte, y eso desde luego está pasando ahora en Argentina. Yo no creo que España sea la nueva Chipre. Chipre es un fenómeno interesantísimo, no porque haya habido crisis, porque la ha habido en otros países, sino porque por primera vez se ha hablado y se ha aplicado la teoría de que no son los contribuyentes aquellos sobre cuyas espaldas debe apoyarse el rescate de las finanzas, sino que son los propios asociados a la banca, desde sus clientes, sus bonistas y también sus depositantes. Este fenómeno, que es un fenómeno interesante y no demasiado frecuente, desata todas las alarmas porque el famoso Dijsselbloem va y suelta la idea de que igual se aplica en otros países, y esto ha generado una enorme alarma. Pero preguntémonos por qué ha generado alarma, porque las crisis se producen y seguramente se van a producir en el futuro. Por esto generó alarma, porque por primera vez no se dio por sentado de que los contribuyentes, evidentemente, pues tienen que pagar la crisis bancaria. Cuando se habla de que España puede salir del túnel en el año 2013, a veces nos olvidamos de lo que ha pasado en los años anteriores. Y es que España no se ha pasado 5 años cayendo, Es decir, la crisis del 2007 lo que hace es hundir la economía hasta el 2009, y después la economía se recupera hasta el 2011 y después vuelve a caer hasta el 2013, de tal manera que si salimos este año, cosa que es posible, describiremos la famosa W. La cuestión es, ¿por qué el proceso de recuperación débil, pero que existió entre mediados del 2009 y mediados del 2011, por qué se interrumpe? Porque los gobiernos subieron los impuestos. Hicieron el peor de los ajustes. Primero Zapatero y después Rajoy se cargaron la recuperación. Entonces, cuando cae otra vez la economía, pues ¿cómo hace para subir? Pues prácticamente reproduciendo el fenómeno anterior, y es el sector privado se ha ajustado y ha soportado unos costes terribles en términos de desempleo y de miles de empresas que han debido cerrar. Ese ajuste en buena parte ha sido hecho y por lo tanto se han sentado las bases para que la economía vuelva a crecer. Si el gobierno no daña más, que ya bastante ha dañado, esa recuperación es posible. Esto dicho, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues querer apuntarse al mérito, sin no solamente anticipar que la economía se va a recuperar, cosa que es muy posible, sino además alegar que se recupera gracias a él. En ningún caso esto es verdad. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues propaganda. La política siempre es una combinación de violencia y de mentira. En este caso estamos en una fase de gran mentira, que es preparar a la gente para que crea que la economía se recupera gracias al gobierno. Y en esa operación de propaganda meten a las grandes empresas, a las que también por su propia cuenta les interesa dar la imagen de que podemos salir adelante.